Así que me presento, mi nombre es Ingrid Carola Palacios Ortega, soy egresada de la Universidad de Nariño, es una universidad pública en Colombia. Soy especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derecho Probatorio. Soy magíster en Derecho Penal y Criminología y gozo de una especialización en instituciones jurídico-penales. Me he desempeñado como fiscal coordinadora del equipo de principio de oportunidad de la Dirección Nacional de Fiscalías. He sido juez penal municipal en mi país, juez penal de circuito especializada. Fui la secretaria general judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz y en la actualidad soy magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, también en mi país. Son 20 años de experiencia profesional que pongo a su servicio en estos breves momentos y corto espacio para hablarles de un tema un poco novedoso en mi país y tal vez en el mundo. Procedo entonces. ¿Puedo compartir pantalla? El título de esta presentación es Víctima, un enfoque hacia la convivencia pacífica. Espero que recuerden el título de esta presentación a lo largo de mi intervención. Voy a tratar de cumplir el objetivo que me he propuesto. Mi enfoque va desde dos perspectivas. Por un lado, tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y por otro lado, tenemos la Ley 906 de 2004, que es el actual Código de Procedimiento Penal que rige nuestro país. Mi intervención está dirigida a establecer cómo la víctima, a pesar de que se tratan de dos sistemas absolutamente diferentes, tienen puntos en comunes y cómo finalmente atender las garantías y los derechos de las víctimas nos lleva a un mismo objetivo, ¿cuál es? La restauración del tejido social. Empecemos, por ejemplo, por decir que en Colombia, y de verdad es inédito y de verdad es novedoso, tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema, producto del acuerdo final para la paz entre el Estado colombiano y las FARC, como en ese entonces grupo armado al margen de la ley, prevé dentro de su punto número 5 a la víctima y a la víctima en el centro de este sistema. Como quiera que la víctima esté en el centro de este sistema, entonces vamos a hablar de 4 derechos fundamentales que le asisten a la víctima: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. ¿Cómo entonces se garantizan o a través de qué mecanismos se garantizan estos 4 derechos fundamentales? A través de 3 mecanismos. Uno judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y 2 extrajudiciales, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Los objetivos de este sistema, que son muchos, pero que he tratado de sintetizar en esta presentación, son la satisfacción de los derechos de las víctimas, la rendición de cuentas, la no repetición. El sistema tiene un componente profundo en cuanto a enfoque territorial, diferencial y de género, lo vamos a ver más adelante, la seguridad jurídica, la convivencia, la reconciliación y la legitimidad. La jurisdicción, el sistema, que implica, como ya hemos hablado de 4 grandes derechos fundamentales, dentro de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿qué implica entonces? Sería la pregunta, ¿qué implica garantizar ese derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad? ¿Quién y cómo se garantiza ese derecho a la verdad? Dentro del sistema se ha previsto que estas garantías del derecho a la verdad está en cabeza de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Ok. Pero, aunado a lo anterior, también se encuentra
la Jurisdicción Especial para la Paz, que la veremos un poco más adelante. ¿Qué implica entonces garantizar ese derecho a la verdad? Que se esclarezca y se conozca la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, las causas que lo generaron, se sepa qué pasó, por qué pasó, qué no debe suceder nunca más, que se rompan esos ciclos de violencia que han caracterizado la historia colombiana, que se construya, que se preserve la memoria histórica, que se sienten las bases de la convivencia, de la conciliación y de la no repetición. Por eso tenemos esos dos mecanismos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La primera, como mecanismo extrajudicial, prevista para un periodo de 3 años, pretende dar a conocer la verdad de lo que aconteció, ofrecer una explicación a la sociedad para el esclarecimiento de sus hechos, promover el reconocimiento de las víctimas, de las responsabilidades de quienes perpetraron esas conductas. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también de carácter extrajudicial, lo que busca es la identificación de estas personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, y en los casos en que ya han fallecido, cuando se presentan estas situaciones, la localización y la entrega digna de restos. Previendo siempre y teniendo como norte a la víctima en el centro, y la víctima como un participante activo dentro de esas actividades que ejecutan estos mecanismos extrajudiciales. Ahora bien, vamos a avanzar entonces hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su objetivo es investigar, juzgar, sancionar los hechos cometidos por causa y en relación directa e indirecta con el conflicto armado, antes del 1 de enero de 2016. Su propósito es superar un pasado de violencia y avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera. Por eso es que se destacan dos objetivos primordiales de la Jurisdicción Especial para la Paz: ofrecer verdad a la sociedad colombiana y proteger los derechos de las víctimas. Ahora bien, las normas que regulan la JEP no pueden ser entendidas por fuera de la sociedad o del proyecto de sociedad que ha pretendido construir la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué pretende la JEP? Facilitar una transición del país a la paz y la dignificación de los más desprotegidos, de las víctimas. No podemos pasar por alto que estamos no dentro de un conflicto de un acuerdo producto de vencedores y vencidos. Tampoco estamos hablando de un acuerdo que se logró a través de la vía militar, cuya victoria, digamos, producto de una victoria por vía militar. Estamos hablando de un acuerdo entre dos partes, y por lo tanto el Estado tuvo que optar por algún mecanismo. ¿Cómo voy yo a equilibrar el cumplimiento de dos de mis cargas? Por un lado la paz y por el otro lado la justicia. En ese orden de ideas, tratar de equilibrar esas dos cargas implicó la ponderación, un ejercicio de ponderación y de morigerar, de moderar entonces esa función persecutoria y represiva del crimen en su máxima intensidad y en todas sus manifestaciones. Pero no a cambio de nada, sino a cambio de verdad. Y no de cualquier verdad, porque en la Jurisdicción Especial para la Paz no se está hablando de una verdad procesal, sino de una verdad plena, detallada, exhaustiva, y a cambio de programas que impliquen la reparación a las víctimas. ¿Cómo comparecen entonces estas víctimas a la JEP? Las víctimas en la JEP comparecen a través, como víctimas de grandes violaciones de derechos humanos, infracciones al VIH,
Comparecen a través de los informes que han presentado entidades del Estado o informes que presentan organizaciones civiles de derechos humanos, de víctimas, con un componente étnico, con componentes de género. Y la víctima comparece a través de todos los momentos procesales establecidos por la ley. En las audiencias, en las diligencias judiciales, en las versiones, en los aportes de verdad, cuando presentan también los comparecientes estos aportes de verdad, en todas esas etapas y escenarios participan las víctimas a lo largo del proceso que se surte en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí hay algo muy importante, y es que en Colombia, en nuestra Constitución política, se ha consagrado el derecho a la igualdad. Y ese derecho a la igualdad implica también reconocer que hay diferencias, y diferencias que pueden tener su génesis en condiciones de vulnerabilidad. Y por lo tanto, reconocer enfoques también es una manera de reconocer que existen estas diferencias y que son necesarios establecerlos para garantizar esos derechos. Estos enfoques que están muy marcados en la Jurisdicción Especial para la Paz implica la existencia de unas comisiones, de la Comisión Territorial y del Medio Ambiente, de la Comisión Étnica, de la Comisión de Género. Y por eso la jurisdicción ha entendido que en sus procedimientos y como cumplimiento de ese mandato constitucional y del mandato del Acuerdo de Paz, se deban establecer unos criterios y unos procedimientos internos que desarrollen esos enfoques diferenciales. Por eso es que en su reglamento interno y como desarrollo de todo este compendio normativo, la jurisdicción también ha adoptado el protocolo 001, que es para la coordinación y articulación jurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial Indígena. Es decir, ha creado unas herramientas para la coordinación, para el diálogo con la Jurisdicción Especial Indígena, entendiendo su autonomía, con respeto a sus propias consideraciones, emociones, y es creando espacios no solo de coordinación, sino de relacionamiento. Y esto también es una forma y es un ejercicio de restablecimiento de derechos, porque es entender a estas comunidades étnicas, no solo como comunidad portadoras de derechos, sino también a sus individuos y comprendiendo que forman parte de unas comunidades con una idiosincrasia, con una cosmovisión y por lo tanto siendo respetuosa de esas particularidades, como un desarrollo también de ejercicios inclusive restauradores y reparadores. Les decía que hay estos enfoques con los que cuenta la jurisdicción determinan el trabajo de la jurisdicción y, por ejemplo, se instituyen prácticas diferentes para el ejercicio básico. Hablemos de algo procesal como la notificación. La jurisdicción ha implementado algo que se denomina la notificación con pertinencia étnica y cultural. Mi área, en ese momento, cuando me desempeñaba como secretaria general, había desarrollado una serie de mecanismos, de protocolos, y la comisión, la comisión étnica, una serie de herramientas que permitían hacer efectivos estos criterios diferenciadores para poder cumplir de esta manera esas prerrogativas constitucionales con el ánimo de seguir garantizando estos derechos. ¿Cómo entonces se investiga y cómo es su proceso, cómo es la metodología de investigación y juzgamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz? La selección y la priorización de casos. La selección de casos implica entre el universo de asuntos que puede entrar a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, implica seleccionar aquellos sobre los cuales va a desplegar su actividad judicial. Y la priorización es el orden en que va a entrar a abordar la investigación y el juzgamiento de estos casos. En la actualidad, la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto 7 macrocasos.
No podemos olvidar que experiencias internacionales y nacionales anteriores sugieren que en estos casos de violaciones masivas de derechos humanos no es posible, no es conveniente juzgar y los hechos uno por uno, es decir, el caso a caso. Y por eso se optó también como forma de garantizar esos derechos que tienen las víctimas, metodologías de juzgamiento, de investigación y, de selección y de priorización. Y también como presupuesto para dar cumplimiento a ese aporte de verdad, a esa verdad que tiene que reconstruir el sistema. Ahora bien, para algunos, estos procesos de selección y priorización pueden implicar dejar de lado algunos derechos o morigerar algunos de los derechos de las víctimas, en tanto no todos los casos eventualmente van a tener un pronunciamiento de tipo judicial por parte de la jurisdicción. Pero ello solamente se justifica en la medida en que lleguemos a esa otra verdad exhaustiva, a esa verdad que permite establecer qué pasó, a esa verdad de las que les hablé respecto a qué no debe volver a pasar, qué es lo que no debe volver a ocurrir, es decir, esa verdad reparadora. Por eso la jurisdicción ha entendido que ese posible detrimento que pueden muchos cuestionar, puede verse parcialmente compensado con los frutos que de la verdad, la justicia, la no repetición y en todo caso, la aplicación de los beneficios, la concesión de amnistías, la concesión de indultos, no se puede entender ni puede proceder por fuera de ese propósito superior. Si no está acorde con ese propósito superior, no tiene sentido. Muy bien. La jurisdicción especial para la paz, claro, las formas de reparación para las víctimas en el sistema son las que conocemos en tratándose de un sistema de justicia restaurativa. La jurisdicción especial para la paz se rige por la justicia restaurativa. Restauración, indemnización, satisfacción, rehabilitación. La reparación en la JEP no es de tipo económico. Las entidades como la Unidad para la Atención de Reparación de las Víctimas siguen el Ministerio de la Protección, las entidades en punto de restitución, por ejemplo, de tierras, siguen rigiendo las mismas entidades, la misma normatividad que sobre este punto ha regido en el país. La reparación en la JEP no es por eso de carácter económico, por eso no es de carácter indemnizatorio. La JEP por eso tiene muy claro en su horizonte que está en el marco de una justicia restaurativa, es decir, no nos estamos centrando solo en el castigo, me interesa la reconstrucción de la sociedad, la superación del conflicto, involucrar a la víctima, involucrar a la comunidad, de tal manera que esos hechos victimizantes no se vuelvan a repetir. Esa es la filosofía de la reparación que se persigue en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, vemos hasta aquí esos tres derechos fundamentales, la verdad, la justicia, la reparación, teniendo siempre en el centro a la víctima. Ahora bien, ¿cómo entonces vamos a garantizar la no repetición? A través de el reconocimiento de la víctima, el reconocimiento de esos hechos victimizantes por los cuales tuvo que padecer. ¿Cómo más? A través del reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto y del esclarecimiento y el rechazo de las graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones del VIH. A través de la lucha contra la impunidad, a la que contribuye de manera efectiva la Jurisdicción Especial para la Paz y también esas otras medidas del esclarecimiento de la verdad y de la reparación, y a través de la promoción de la convivencia pacífica. ¿Sobre qué
¿Cómo vamos a promover entonces la convivencia sobre la base del reconocimiento de esas responsabilidades? Que se hagan en el marco de la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de nuevo a través de esas medidas de reparación. De hecho, el aporte de verdad define los procedimientos y las sanciones que se han de adoptar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es más, en los procedimientos dialógicos, cuando hay reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, inclusive hay un diálogo o hay un proyecto de sanción de trabajo y de obras, de actividades reparadoras que presentan los comparecientes y que entran en discusión o en diálogo con las víctimas para llegar y establecer si esos mecanismos, si ese plan restaurador es el que se requiere en esa etapa dialógica, dentro de ese proceso dialógico, para efectos de establecer las sanciones en poder. Por supuesto, quienes toman la decisión son los magistrados, es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Judicatura, la que define si esos programas están acordes del tipo de sanción que se debe imponer. Hasta aquí hemos visto la Jurisdicción Especial para la Paz desde la víctima en el centro de un sistema que tiene como norte una justicia restauradora, una justicia prospectiva, una justicia restaurativa, y esta víctima en el centro con sus 4 derechos fundamentales. Ahora, por otro lado, alguien pensaría, ¿cómo uno puede encontrar un punto de encuentro con una ley procesal, con un procedimiento de un sistema penal acusatorio? Y más aún, con una dificultad adicional, y es que el sistema penal acusatorio, por ser un sistema de partes, no tenía a la víctima en el panorama. De suerte que antes, inclusive, del sistema, la víctima intervenía en el proceso penal para efectos de sus reparaciones de tipo económico, con alguna otra intervención, pero en el marco siempre de esa reparación económica o de esa reparación de esos daños que se podían conseguir a través del sistema penal. Y eso meritó unas reformas a nuestra Constitución, al artículo 250, que permitieron incorporar e introducir esta figura de la víctima como interviniente especial en la ley 906, en el sistema penal acusatorio. Y eso no fue fácil. Realmente, cuando nace este sistema de partes, hubo muchas situaciones que llevaron a preguntar cómo vamos a incorporar a esta víctima, cómo aterrizamos a esta víctima en un sistema de partes que logremos no desequilibrarlo por la forma misma y la metodología misma de ese proceso penal. Y es así como la Corte Constitucional, de manera, digamos, como protagonista, lo llamo yo, dentro de este escenario, de esa búsqueda de restablecer esos derechos de las víctimas, entendiendo que era necesario desarrollar esas prerrogativas que le concedía la ley, había que involucrarla dentro de ese proceso penal. Y entonces salen un sinnúmero de decisiones, yo solamente voy a mencionar 2 o 3, la sentencia C591 del 2005, luego la C454 del 2006, la C209 del 2007, la C516 del 2007, que son decisiones que empiezan a modular, son decisiones moduladoras y decisiones que empiezan a crear subreglas dentro del sistema penal acusatorio para que la víctima pueda aterrizar en él y hacer válidos sus derechos en todas las etapas del proceso penal. Es así como la víctima va a participar en todas estas etapas. Nosotros tenemos 3 etapas: indagación, investigación y juzgamiento, y es a través de estas decisiones, más otros aspectos normativos, que empieza a aterrizar la víctima y su participación. Entonces, la víctima, es verdad que en el sistema penal acusatorio no se encuentra en el centro, sin embargo, le han sido reconocidos sus derechos, su participación. También han venido desarrollos legislativos en reconocimiento de sus enfoques diferenciales, de ese enfoque de género de una manera muy acentuada, entendiendo también que la víctima debe participar en todas las formas de determinación, inclusive la anticipada, en la forma de determinación anticipada del proceso. Yo solo quiero referirme, y esto en desarrollo de los compromisos internacionales
que también ha asumido el Estado colombiano a través de todos esos tratados internacionales en los cuales que ha suscrito y que se encuentra obligado a cumplir. Solo voy a citar alguna parte, por ejemplo, en la sentencia SU, que es una sentencia de unificación y por lo tanto con un gran poder coercitivo, con una connotación de obligatoriedad superlativa en la legislación colombiana. La SU 479 del 2019, por ejemplo, en esta providencia, la Corte Constitucional dejó claro el control material sobre los preacuerdos que debe realizar el juez, pero en los procesos penales que se adelantan respecto de delitos graves y donde se investigan sujetos de especial protección constitucional en calidad de víctimas, violencia sexual de mujeres en situación de discapacidad. El derecho a su participación, dijo la Corte, demanda de las autoridades, fiscales, delegados y jueces de conocimiento una protección constitucional. Es decir, que la Corte Constitucional de Colombia ha venido desarrollando toda una línea en donde trata de ubicar los derechos de las víctimas, hacerlos reales y efectivos. Entonces, retomando, es verdad que estamos frente a dos sistemas diferentes. Por un parte, una justicia retributiva, como es la ley 906, y de otro lado, una justicia restaurativa, como es aquella que desarrolla el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, en los dos sistemas está la víctima. En los dos sistemas está el afán de crear normas y de crear preceptos normativos y jurisprudenciales en aras de hacer visibles sus derechos, porque no de otra forma, que no sea garantizando sus derechos, que sea reconociendo qué fue lo que pasó, que sea dándole voz a esa víctima, se puede lograr la reconstrucción del tejido social. Si logramos la construcción del tejido social, seguramente podremos estar dando pasos gigantes hacia una convivencia pacífica. Por eso digo yo, que la víctima, tener a la víctima en el norte, implica un enfoque hacia la convivencia pacífica. Sí, se escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto de manera presencial y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y de la vía electrónica desde la ciudad de Costa Rica, donde créame que me siento completamente agradecido, me siento muy congratulado con la invitación que nos hace la Federación Iberoamericana de Abogados, concretamente su presidente, el doctor honoris causa, el doctor Francisco Morales Olvera, y más aún que este magno 11º Congreso se hace en conmemoración a dos grandes juristas que de alguna manera resultan representativos tanto para México como para Costa Rica. En el caso de nuestro país, vamos en homenaje a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, y al magistrado en activo, el doctor Álvaro Burgos, quien, por cierto, nos ha recibido muy amablemente en esta ciudad y nos han hecho realmente sentir en casa. Vamos, mi participación versará, para ser de manera precisa, sobre aquellos aspectos de la dogmática penal y, de alguna manera, aquellos criterios internacionalizados que se han llevado o que hoy en día imperan dentro de la rama del derecho penal, la cual claramente ha sido un eje rector del movimiento de los derechos humanos. Y toco esto porque a mí me gusta mucho sostener un aspecto fundamental, porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado y definitivamente en lo que respecta al mundo del derecho hemos visto cómo este movimiento que tuvo a raíz de la posguerra, a raíz de la segunda mitad del siglo XX, donde podemos hablar de la internacionalización del derecho y de los derechos humanos, obviamente permeando de manera muy fuerte las relaciones internacionales y convencionales, porque esto nos permite sostener, sin lugar a dudas, que hoy en día vivimos una globalización jurídica. Y esto yo me refiero a que tenemos conceptos que se han ido homogeneizando ni siquiera en países, en continentes. Y en el caso de México y Costa Rica, definitivamente, pues compaginamos y compartimos muchos de los dogmas, de las teorías y de los criterios que operan hoy en día en la justicia penal. En este caso, de manera muy particular, voy a abocarme a este punto dogmático
a esta cienciología penal porque primero para mí me resulta un tema apasionante y agradezco mucho la oportunidad de tocar el tema, pero hoy en día, justamente con estas incorporaciones de los sistemas acusatorios, donde en el caso de México, pues realmente generó una reforma hasta el año 2008 y se estableció una vacatio leyes de 8 años para establecerla. Esto es, en 2016 fue el último momento en el cual México tuvo que haber adoptado el sistema acusatorio. Yo noto que hoy en día se habla mucho sobre debido proceso, se habla mucho sobre ilicitud probatoria, se habla mucho sobre principios generales del proceso, pero se está dejando a un lado una cuestión fundamental, se está dejando a un lado la ratio essendi del derecho penal, que es el aspecto dogmático. Esta dogmática penal que nos va a permitir estructurar de manera correcta una teoría del caso, que nos va a permitir estructurar de manera correcta la clasificación jurídica del hecho para poder en su caso imputarla y llevar en esa vía procesal y acceder a la justicia. Insisto, hago mucho énfasis en esto porque se está dejando hoy en día esta dogmática penal o se está sustituyendo por aspectos procesales, con lo cual me agradó mucho el día de ayer que el doctor Álvaro Burgos hacía referencia a manera de ejemplo cuando alguien abordaba la tipicidad en una audiencia o alguien se refería a los casos de justificación. Claro, son aspectos que hoy en día ha disminuido realmente el impacto y la regularidad de utilización de esa terminología. Insisto, hoy en día vemos más que nada aspectos de carácter procesales que definitivamente son importantísimos por lo que ha permeado realmente los derechos fundamentales en el derecho procesal, en este caso penal. Sin embargo, insisto, es el eje, la ratio essendi del derecho penal, justamente ese aspecto y esa parte dogmática, donde entre aquello que distinguimos o entendemos por dogmática penal, a mí me gusta mucho una palabra que es la sistematización. En efecto tenemos el estudio, en efecto tenemos el procesamiento, la evolución, pero esta palabrita de la sistematización del derecho y de la información nos va a permitir, nos marca esa adquisición de información, este procesamiento en un sentido totalmente evolutivo, porque a lo largo de esta charla haré notar cómo algunas de las figuras a lo mejor inherentes a la reprochabilidad del derecho penal, pues evidentemente han quedado más que en desuso, han sido superadas por una congruencia y una lógica jurídica. Dentro de esta evolución o esta sistematización nos ha llevado a establecer e incluso a modificar esa famosa teoría heptatómica que teníamos de la teoría del delito, donde estaba compuesta por 7 elementos y donde hoy en día, seguramente de una manera acertada, y concuerdo con ella, se ha establecido aquella, digamos, teoría del delito basada en 4 elementos, justificando que precisamente aspectos como la imputabilidad, más allá de ser un elemento positivo, se convierte o opera en este caso como un presupuesto para poder fundamentar la reprochabilidad. Y realmente a mí me agrada mucho establecer que esta teoría del delito, con su conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, incluso sigue una lógica jurídica y sigue una cronología jurídica. Y a mí me gusta mucho ejemplificar de la siguiente manera. Yo siempre lo digo, incluso con mis alumnos. En el caso, digo, si tenemos una conducta y esta no es típica, no tenemos delito. Si tenemos una conducta típica, pero no tenemos antijuridicidad, no tenemos delincuente, tenemos causas de justificación. Si tenemos una conducta típica y antijurídica, pero no tenemos culpabilidad, no tendremos una consecuencia jurídica y por lo tanto no habrá una pena. Y ahí vemos cómo marcadamente el derecho penal, claro que aboca su estudio al delito, al delincuente y a la pena. Ahora, dentro de esta evolución o esta sistematización evolutiva que sostengo del derecho penal, queda claro que este camino ascendiente ha ido con la finalidad primordialmente de atender a la reprochabilidad del derecho penal. Esto es más allá del aspecto de cómo atribuimos, cómo imputamos, no, esta evolución del aspecto dogmático ha ido dirigida a cómo vamos a reprocharle, en este caso una conducta típica, a una persona. ¿De qué manera? Puesto que si recordamos aquellos pasos del causalismo a esta teoría de la acción final, hoy en día el funcionalismo, veremos cómo en primera instancia lo importante y de manera sustanciosa pues era identificar este nexo causal netamente abstracto,
donde veamos, bueno, vamos a identificar cuál es en este caso aquella conducta, aquella actividad o inactividad voluntaria que despliega una persona y simplemente vamos a ver qué causó. O sea, vamos, no se involucraba más en aspectos quizá tanto subjetivo, como en este caso ya en la teoría de la acción final, cuando aquellos tratadistas sostenían justamente que la actividad o inactividad voluntaria no podía ser vaga, no podía ser de alguna manera autónoma, sino siempre iba a estar dirigida hacia una finalidad en particular, evidentemente una finalidad delictiva. Y bueno, hasta hoy en día lo que podemos sostener los roxinianos, este funcionalismo basado en estas políticas criminales y más que nada en política social, donde ha buscado realmente ajustarse a la realidad social que estamos viviendo hoy en día. Principalmente logramos identificar cuestiones relativamente novedosas, por ejemplo, como esta famosa imputación objetiva. Vemos cuestiones ya novedosas como la responsabilidad penal de las empresas, donde si bien es cierto, ya desde hace décadas nuestros códigos penales, en el caso de México, como bien lo comentó el magistrado que me antecedió, tenemos 33 códigos penales, tenemos 32 códigos del fuero común, esto es por cada uno de los estados o entidades federativas, y tenemos un código penal federal. Entonces tenemos todo realmente un dilema, donde estos códigos, en lo que respecta a la responsabilidad penal de las empresas, siempre se había conducido, me atrevo a decir por décadas, como consecuencias jurídicas de estas, cuando estaban involucrados, en este caso sus representantes, o acontecía algo a su nombre, pero no como algo relativamente novedoso, donde me atrevo a sostener que para el orden jurídico mexicano prácticamente es una realidad desde el año 2014 que se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales y que unifica la ley adjetiva penal y establece claramente ya la responsabilidad penal. Esto es, ya establece una reprochabilidad a un ente jurídico, a una ficción jurídica. Cuestiones de esta sistematización que nos han permitido identificar o justificar el por qué ahora cuestiones como el dolo, ya son analizados prácticamente a nivel de tipicidad, a nivel de tipo penal y ya no hasta la culpabilidad. Ya se sostiene, bueno, si tenemos tipos penales que definitivamente son netamente intencionales, tipos penales que por su naturaleza, efectos, consecuencias no admiten realizaciones culposas, bueno, ¿por qué vamos a analizar en este caso la reprochabilidad o por qué vamos a avanzar en este estudio dogmático del delito cuando definitivamente desde el aspecto fundamental que es la tipicidad, ni siquiera tenemos una actividad o una actividad voluntaria, o ni siquiera tenemos una actividad que tiene en este caso un fin ilícito, esto es que no hay una cuestión volitiva. Aspectos de este calado que nos han permitido realmente evolucionar y llegar de mejor manera a la justicia y sobre todo una justicia más pronta, más expedita, y definitivamente es un camino que hemos estado pues realmente andando a paso lento, me atrevo a decir, a paso lento. Incluso un jurista mexicano, Rubén Quintino, un gran tratadista, de manera chusca, de manera curiosa, siempre hace la broma, dice el derecho penal, dice usted está como el derecho penal, siempre llegando tarde, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a lo mejor nos puede sonar de una manera irrisoria, de una manera graciosa, sin embargo, ese llegar tarde y ese no aplicar de manera correcta la dogmática penal puede llevar, en primer lugar, a que una persona esté privada de su libertad de manera injusta, a que una persona pueda estar privada de manera, vamos a decirlo, por un tiempo injustificado y peor aún también, a generar impunidad. Porque esta dogmática penal impacta mucho en el aspecto evidentemente procesal por lo que denominamos la clasificación jurídica del hecho. Esta clasificación jurídica del hecho es esta herramienta netamente adjetiva, pero con sustento realmente dogmático, que nos va a permitir atribuir, o en este caso imputar a una persona, en este caso un hecho. Y dentro de una teoría procesal, esta clasificación jurídica se compone del tipo penal que se está atribuyendo, del grado, en este caso de ejecución, ya sea que tengamos alguna acción consumada o en este caso no consumada,
ya sea una tentativa o algún desistimiento, o bien si tenemos una consumación instantánea, permanente o continua, o bien un delito continuado. Nos va a establecer aquel grado de intervención si una persona actúa o interviene justamente como autor o partícipe, autor material o directo, autor mediato, coautor, o aquellos casos de delitos emergentes o autoría indeterminada, o bien estamos hablando de un partícipe instigador, inductor, encubridor, cómplice, y lo más importante, si hablamos de que una conducta es de naturaleza a través de una acción o una omisión, pero es de naturaleza dolosa o culposa. Estos 4 elementos, que es el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y, en este caso, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, son vitales para que podamos garantizar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, y definitivamente esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos un buen sustento de la dogmática penal. Hago mucho énfasis a la importancia, aparte de ser me declaro loco apasionado de la dogmática penal, porque nos encontramos estas novedades como hoy en día cuestiones, digamos, inherentes al famoso error de tipo o al error de prohibición, donde si bien es cierto, todo pareciera que a lo mejor estamos en una conducta típica y a lo mejor se presupone en este caso una juridicidad, pero resulta que tenemos la falsa apreciación respecto a uno de los elementos objetivos que integran este tipo penal. Definitivamente estamos hablando ante una cuestión de un error de tipo, y de hecho hay que identificar porque este puede ser vencible o puede ser invencible, y recordemos que en aquellos casos de este error de tipo vencible no nos va a operar si este tipo penal admite la lesión culposa. Por eso realmente es importante, insisto, es importante esta dogmática penal para que realmente podamos acceder y podamos brindar, ya sea como operadores en el ámbito de fiscalía, en el ámbito de defensores, en el ámbito de asesores jurídicos y fundamentalmente en el caso de los juzgadores, se pueda realmente brindar un acceso efectivo, en este caso a los usuarios del sistema de justicia. Y vamos, dentro de esta dinámica de la dogmática, también nos encontramos cuestiones curiosas como el error de prohibición, donde definitivamente vemos que este error se da tanto en el tipo como de prohibición, y este error de prohibición realmente lo vamos a encontrar más que nada a nivel antijuridicidad, bueno, como elemento negativo, donde de alguna manera pareciera que evidentemente estamos ante una cuestión aparentemente antijurídica, ya sea formal o material, esto es, lesionando un bien jurídico, bien poniéndolo en peligro, pero resulta que a lo mejor podemos estar bajo una situación donde tenemos una falsa apreciación de la realidad respecto a la prohibición que hace la ley de esa conducta. Y aquí voy a ir a un punto muy importante porque se habla mucho de los fines del derecho penal, se habla mucho incluso de su definición, pero aquí hay algo muy importante que sostener, que el derecho penal sigue siendo realmente una rama sancionadora. En el ámbito procesal se han establecido evidentemente mecanismos o salidas alternas que han procurado fomentar aparentemente no despresurizar, o más bien despresurizar un sistema o no saturarlo, pero este derecho penal, yo siempre digo, de manera directa su finalidad es sancionadora. De manera indirecta, claro, tiene fines preventivos, sobre todo porque cuando analizamos los tipos penales y sobre todo lo vinculamos con el aspecto de la antijuridicidad, ya sea formal o material, y hace poco me lo preguntaba un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, le hice el cuestionamiento, abogado, vamos a darnos cuenta si los tipos penales prohíben. Y cerca de 3-4 minutos, pues evidentemente dijo, maestro, no encuentro un solo tipo penal que prohíba una acción y que por ende hay una sanción. Por supuesto que no. Si nos vamos realmente a la definición de tipo penal y la entendemos como aquella descripción que hace el legislador a la cual va aparejada una sanción, nos damos cuenta que el tipo penal lo que hace es describir una conducta y establecerle una consecuencia jurídica. Esto es, yo me atrevo a sostener firmemente que el derecho penal, vamos, de manera directa no tiene una finalidad preventiva, insisto, de manera directa, de manera indirecta seguramente la tiene. De manera directa el derecho penal es completamente punitivo y completamente sancionador. Y aquí entramos en un aspecto muy interesante de la importancia de la dogmática penal,
porque a lo mejor podemos sostener que esta pretensión punitiva, entendida a lo mejor como un deber o un poder jurídico del Estado, en este caso de investigar, de perseguir, de acusar, de sancionar, lo más importante, de que se cumplan, se ejecuten las penas y medidas de seguridad impuestas. Hace poco, el día de ayer, la doctora Rebeca decía algo muy interesante. Gran parte del problema que hoy en día tenemos es que dentro del sistema de justicia penal, a la ejecución no la están contemplando como parte o como una etapa. Y lo comento, tristemente en el caso de México, y digo triste porque el artículo 211 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a cuáles son las etapas, y solamente nos dice que son 3, que es la etapa de investigación con 2 fases, inicial y complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio, y ya. Y siempre se dijo, no, habrá una legislación, sí, claro que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula todo lo inherente a una vez que una sentencia queda firme, ha causado ejecutoria y por lo tanto debe cumplirse. Pero ahí es donde no le están dando mucha importancia a esta ejecución de las penas. Y voy a esto porque dentro de este deber jurídico del Estado, este ius puniendi, hay quien dice es una facultad del Estado. Yo digo no, es una obligación del Estado el sancionar, es una obligación del Estado investigar, perseguir, acusar, sentenciar y cumplimentar las sentencias, y hoy en día me atrevo a decir que incluso readaptar o reinsertar al delincuente en la sociedad. Y cuando tenemos que concurre una obligación con una facultad, hablamos de un deber jurídico, y en el caso del Estado, en lo que respecta a este ius puniendi, podemos sostener claramente que es un deber jurídico del Estado de investigar, de perseguir, de acusar, de sancionar y cumplimentar, en este caso, las sanciones. Eso sí es importante que lo entendamos, porque incluso yo me declaro también pro derechos humanos y sostengo mucho esta teoría de los derechos humanos, y a veces me conflictúo cuando sostienen que los derechos humanos han sido obstáculo de la justicia en el ámbito procesal, que llega a veces a ser una herramienta para que la gente que pueda ser culpable no responda ante una acción, lo cual yo siempre digo de manera afirmativa, bueno, el Estado tiene que actuar de manera correcta. Hay quien dice, los derechos humanos son para humanos, sí, pero hay que tener en cuenta que esta universalidad que los rige, pues hace que nos apliquen de manera irrestricta a todos los, en este caso, usuarios del sistema de justicia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que obviamente este poder jurídico del Estado tiene que tener tal eficacia de evidentemente investigar, perseguir, acusar, sancionar y que se ejecuten claramente estas penas, porque de lo contrario, cuando esto no lo tenemos, cuando se investiga, cuando se persigue, pero no tenemos una consecuencia jurídica, recordemos que la punibilidad, antes entendida en esta teoría platónica como el séptimo elemento, antes de las condiciones objetivas de punibilidad, y se entendía como la consecuencia jurídica de una conducta típica antijurídica y culpable, hoy en día entendida como una consecuencia jurídica de manera correcta. Cuando no tenemos estas consecuencias jurídicas, tenemos impunidad. Y cuando tenemos, en este caso, impunidad, corremos un grave riesgo en el cual sostengo que tristemente en los Estados Unidos mexicanos estamos regresando al primer momento histórico del derecho penal, que fue la venganza privada, donde la gente de propia mano empieza realmente a hacerse justicia y a ver la manera de darle solución a sus conflictos, evidentemente al margen de la ley. Y saco mucho este aspecto de la impunidad, saco mucho este aspecto de no llegar a este aspecto de la venganza privada, porque esto solamente puede ser consecuencia de que no se aplique de manera correcta la dogmática penal y genere que por ausencias, por deficiencias, no tengamos una correcta aplicación, en este caso del derecho. Y un punto fundamental, de esta evolución del derecho, como bien comento, ha sido justamente esta reprochabilidad, donde se ha estado analizando y se ha estado resolviendo teorías respecto a la intencionalidad de la conducta. Y quiero solamente poner un ejemplo donde dentro de este dilema del dolo y la culpa, en México hace algunas décadas teníamos una figura llamada
la preterintencionalidad. Esta figura de la preterintencionalidad se sostuvo como un sin querer queriendo. Y en dado caso, esta teoría implicaba el decir, oye, pues la persona sí tuvo la intención, en este caso delictiva, sin embargo su intención no llegaba, en este caso, a tal grado. Hoy en día debemos entender que bajo una teoría de los riesgos, si nosotros creamos un riesgo no permitido por la ley, evidentemente nos va a ser reprochado, incluso a título de imputación objetiva, porque esta modalidad o esta, me atrevo a decir, aparentemente novedosa imputación objetiva, nos marca, más allá de una estructura metodológica, más allá de algo abstracto, esta imputación objetiva la podemos identificar y entender basada o estructurada en dos elementos. Uno, la creación de un riesgo no permitido, y ahí lo importante es el riesgo no permitido, y bien, que este riesgo no permitido alcance a materializarse. Aquí entra mucho un aspecto que comentaba válidamente el magistrado que me antecedió, donde hablaba de este dominio del hecho. Por supuesto que es de vital importancia el dominio del hecho para que alguien pueda, en esa autodeterminación, pueda decidir si sigue en ese camino delictivo, en este iter criminis, que al día de hoy tiene ya, definitivamente, seguramente más de un siglo este iter criminis, y al fin y al cabo sigue siendo netamente aplicable para cuestiones de carácter doloso. Y retomo esta cuestión de la imputación objetiva como parte de esta evolución del derecho penal, puesto que esta propia imputación objetiva ha sido hoy en día piedra angular para efecto de solucionar gran parte de los conflictos que teníamos cuando estaba ese límite entre un dolo eventual y una culpa con representación. Recordemos que en este caso, en el dolo, en término genérico, pues hablamos tanto de querer como aceptar con otro resultado, o bien obrar que se está conociendo los elementos del tipo y no se actúa de manera diferente, seguramente no se espera o no se quiere que produzca el resultado, pero mi actuar no lo conduzco de manera distinta. En el caso de la culpa con representación, seguramente yo no preveo lo que humanamente es previsible. Y a mí me gusta mucho compartir una regla básica en cuanto a la reprochabilidad y concretamente a la culpabilidad, cuando sostenemos que aquello que es humanamente previsible y evitable resulta jurídicamente reprochable. Contrario sensu, cuando un hecho no resulta humanamente previsible y evitable, jurídicamente no es reprochable. Vamos, también quiero ser respetuoso con los demás panelistas y obviamente por tema de tiempo, y me permito concluir con que esta importancia de la dogmática jurídico-penal nos va a permitir hacer una correcta imputación al momento de llevar a alguien a la justicia y así ligar al ser del delito con el deber ser de la sanción. Y recordemos algo muy importante, porque también nos escuchan estudiantes del derecho y que lo tengamos presente. Cuando dejamos las aulas de la licenciatura y dejamos de ser estudiantes del derecho, nos convertimos en estudiosos del derecho. Y concluyo con una frase de un gran jurista uruguayo, Eduardo Couture, a modo de reflexión. Eduardo Couture dijo algo muy relevante. Dijo que el derecho de un pueblo valdrá lo que valen sus hombres encargados de aplicarlo. En conclusión, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad social, jurídica, académica, de hacer que el derecho valga justamente lo que tiene que valer para alcanzar el ideal que es la justicia. Muchas gracias.